Hola, bienvenidas y bienvenidos a Holotech Academy. Mi nombre es Eduardo y en esta ocasión les traigo un video acerca de cómo generar expresiones regulares utilizando una sintaxis básica. Para este video espero que cuentes con algunos conocimientos previos de teoría de la computación, ya que no me voy a detener a explicar a detalle algunos conceptos básicos. Vamos allá. Las regex o expresiones regulares son cadenas de caracteres basadas en reglas sintácticas que permiten describir una secuencia de caracteres. Son de mucha utilidad cuando se trata de manipular texto, ya sea para realizar validaciones de algunas cadenas de caracteres que cumplan con alguna característica esencial que estamos buscando. Como lo mencioné al principio del video, les voy a presentar la sintaxis general que hay que seguir para generar estas expresiones regulares. Aunque esta sintaxis puede ser general para cualquier lenguaje de programación, incluso puede haber algunos pequeños cambios en los que tengamos que adaptarnos, pero eso no implica algún problema. Para crear una expresión regular, debes utilizar una sintaxis específica, es decir, algunos caracteres especiales y reglas de construcción. Los primeros caracteres que vamos a revisar son el símbolo conocido como la potencia y el signo de pesos. El primero de estos coincide con el principio de una línea o de una cadena que queremos buscar. El signo de pesos coincide con el final de la línea o de la cadena. Por ejemplo, esta expresión que aparece en el momento va a encontrar todas las cadenas que comiencen de esta forma. Ahora veamos estos dos caracteres. El primer carácter es el punto. Este coincide con absolutamente cualquier carácter, exceptuando el salto de línea, claro. Puede ser espacio en blanco, diagonal invertida, un número o incluso una letra. El segundo de ellos es una barra, que nos indica que vamos a utilizar una de varias opciones. Veamos algunos ejemplos. Como primer ejemplo tenemos esta expresión regular, pe.o. Como lo vimos antes, el punto encuentra cualquier carácter, menos el salto en línea. Algunos ejemplos que puedo aceptar como cadenas válidas son pelo, pe7o, pe#o. Pero hay que tener muy en cuenta que el punto indica solamente un carácter. Si agregamos esta cadena al motor de búsqueda, claramente nos la va a arrojar como inválida, ya que tiene dos caracteres, que son la doble R. Para el segundo ejemplo de expresión regular, veamos la barra, que nos indicaba que podíamos elegir una de varias opciones. Tenemos como opciones norte, sur, oeste, siendo que solamente podamos elegir una de ellas. Veamos algunos otros caracteres. Aquí tenemos otros caracteres especiales. El primero de ellos es el asterisco, o mejor conocido en teoría de la computación como la cerradura de Klein. Este carácter coincide desde 0 o más veces con la subexpresión o el carácter anterior a este. El segundo carácter es el símbolo de más o la cerradura positiva. Ojo, este carácter puede ser muy parecido al anterior, pero sin embargo hay una gran diferencia. Coincide desde una o más veces con el carácter anterior a este. Y por último tenemos el signo de interrogación, que nos dice si el carácter anterior a este se va a presentar una o ninguna vez. Y de nuevo unos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es AB, cerradura de Klein. Este carácter especial se aplica al carácter anterior, o sea, la B. Quiere decir que la B puede aparecer o ninguna, incluso una o muchas más veces. En este segundo ejemplo, la cerradura positiva también aplica al carácter anterior, o sea, la letra B. Como lo vimos, debe aparecer desde una o todas las veces que queramos ese carácter anterior. Y por último, esta expresión regular, en donde nos encontramos el carácter de cierre de interrogación. Esto quiere decir que la letra que le precede, o sea, la B, va a aparecer una o ninguna vez. Por ejemplo, obscuridad u obscuridad. Llegamos a los corchetes. Al encerrar algunos caracteres entre corchetes, indica que podemos elegir cualquiera de los caracteres que se encuentren en el conjunto especificado dentro de estos corchetes.
Como vemos en la segunda fila, podemos utilizar el guión medio para especificar rangos de caracteres. Aquí tenemos el ejemplo que podemos utilizar desde la letra A hasta la letra Z en el abecedario, solamente letras minúsculas. También podemos utilizar el signo de potencia para decirle al motor de búsqueda que estos caracteres no se incluyen en el conjunto de caracteres especificado. El primer ejemplo tenemos como expresión regular las vocales encerradas en estos corchetes. Esta expresión regular solamente nos permite utilizar un carácter dentro de los que están especificados. Tenemos como ejemplo la letra A o la letra O, pero nos lanzará como cadena inválida si elegimos dos caracteres de los que se encuentran dentro de los corchetes. Vemos otro ejemplo de expresión regular sobre cómo utilizar el guión medio. En esta ocasión le decimos al motor de búsqueda que encuentre tanto letras mayúsculas de la A a la F como letras minúsculas de la A a la F. Por ejemplo, tenemos la letra B mayúscula, D minúscula, F mayúscula. Pero si elegimos un carácter que no está dentro del rango, nos va a marcar error como es la letra G. Tenemos otro ejemplo utilizando el símbolo de la potencia. Estamos diciendo que si elige el signo de pesos, el de porcentaje, o cualquiera de estos caracteres, la cadena será inválida. Por lo tanto, si elegimos cualquier cadena que no esté dentro de esta especificación, será válida. De forma similar a los corchetes, tenemos los paréntesis. Sin embargo, existen varias diferencias fundamentales. Veamos algunos ejemplos. Como primer ejemplo, vemos que podemos utilizar también algunos caracteres especiales anteriormente vistos. En este caso estamos utilizando la barra, la cual nos permite agrupar una parte de la expresión regular. Vemos que podemos elegir tanto mart o juep y al final el les se agrega automáticamente. Anteriormente vimos que la cerradura positiva solo se aplicaba a una letra, pero utilizando los paréntesis podemos crear esa subexpresión de tal forma que no se aplica solo a una letra, sino a varias. En este caso, las letras C y D se pueden repetir desde una o varias veces, teniendo mucho cuidado de que sigan el orden en el que se encuentran en los paréntesis. Como una cadena inválida tenemos A, B y C. Claro, esto no puede pasar porque le faltaría la letra D. Tenemos la clase de caracteres abreviados, que indican claramente cierto grupo de caracteres. Contamos con las opciones de poder representar el salto de línea, el espacio en blanco o incluso cierto grupo como los dígitos del 0 al 9, cualquier carácter alfanumérico, incluso lo contrario. Claramente puedes encontrar muchos más caracteres de este tipo, pero yo te estoy enseñando los más básicos. Tenemos la primera expresión regular como palabra num, seguida de un espacio y posteriormente poder elegir cualquier carácter que sea del 0 al 9. Recordemos que si utilizábamos el punto, indicaba cualquier carácter, exceptuando el salto de línea. Entonces, al utilizar la combinación de la diagonal invertida con el punto, este deja de tener su significado normal y se comporta como un carácter literal. Es decir, literalmente va a haber un punto después de esa subexpresión. También pasa lo mismo, por ejemplo, si queremos representar el signo de más y no la cerradura positiva. En algunos lenguajes de programación, este carácter de diagonal invertida también se utiliza para recuperar puntos de referencia de paréntesis anteriores. En esta ocasión, la diagonal invertida está seguida de un número. Al colocar un número con la diagonal invertida, le decimos que se deberá colocar el valor correcto correspondiente al número del paréntesis de la expresión en cuestión. En este caso, como es el 1, va a encontrar el primer paréntesis de izquierda a derecha y va a colocar exactamente el mismo carácter que se eligió en el paréntesis en la posición donde se encuentra la diagonal invertida 1. Teniendo en cuenta que los paréntesis encontrados en la expresión regular se enumeran de izquierda a derecha. Si se elige la letra A dentro del paréntesis, automáticamente después de la M, que es donde tenemos nuestra diagonal invertida 1, se va a poner ese mismo carácter que elegimos dentro del paréntesis. Y por último llegamos a las llaves, mejor conocidos como cuantificadores. El primero de ellos que estamos viendo en pantalla quiere decir
que la expresión anterior se podrá repetir exactamente n veces. En la segunda fila ya vemos algo diferente. Tenemos n y m separados por una coma. Aquí ya tenemos un mínimo y un máximo de veces que podemos repetir la expresión anterior o el carácter anterior a este. Y por último tenemos solamente una n y después una coma, que equivale a decir que tenemos un mínimo e infinidad de veces como máximo. Veamos el primer ejemplo. Tenemos la diagonal invertida W y nuestro cuantificador. En este caso, nuestras cadenas aceptadas podrán ser cualquier carácter alfanumérico, pero teniendo en cuenta que solamente podemos elegir 2 caracteres. En el segundo ejemplo, tenemos cualquier dígito del 0 al 9 con un mínimo y un máximo de veces que podemos elegir, ya sea desde 1 o hasta 4 caracteres. Y por último, tenemos como expresión regular un rango de letras de la A a la C, y tenemos como mínimo que elegir 2 de estos caracteres. Bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos.